Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy te presento este Yaris IA. Este es un 2017, pero aplica para varios modelos, también para el Scion. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacerle el mantenimiento, el servicio preventivo. Ya nos marcó la luz en el tablero, entonces pues bueno, he decidido hacer dos partes de este contenido. Y si te interesa, pues bueno, puedes seguirnos y disfrutarlos. Comencemos. Pues muy bien, aquí tenemos el vehículo, lo voy a encender y nos vamos a percatar que aquí está la llavecita esta. Y pues bueno, esta llavecita, para verificar qué es lo que pasa, lo único que tenemos que hacer es ir aquí a la pantalla y le vamos a dar aquí en aplicaciones y luego aquí en la parte de mantenimiento, y aquí es donde nos va a decir exactamente qué tipo de servicio es el que ocupa. Entonces pues bueno, el día de hoy este mantenimiento es bujías, aceite, filtros. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hacer todo eso para que esa lucecita ya se desaparezca? Como siempre, vamos a levantar el coche, freno de mano al tope. Ok, muy importante ponerle también unos topes a las llantas para que no se vaya a rodar el vehículo, levantarlo con torres y con el gato. Vamos a hacer eso. Vamos a verificar que ya estén las torres, ya están puestas, freno de mano como te dije. Ahí tengo un gato de refuerzo y lo que vamos a hacer es quitar la tapa donde entra el aceite. Aquí pues bueno, salió. Vamos aquí a sacar la bayoneta también. Y pues bueno, sí, nos damos cuenta que el aceitito ya está un poquito oscuro. Entonces ya es tiempo de hacer un servicio. Esto es con la finalidad de que salga más rápido el aire, el aceite cuando lo comencemos a sacar por debajo del cárter. Aquí ya debajo del motor, y lo que vamos a ubicar, este es el cárter de lo que es el aceite de motor, y el de ese lado es el de la transmisión. Entonces pues bueno, en este cárter, en la parte de atrás, aquí podemos ver que tiene un tornillo. Ok, el tornillo que vamos a usar aquí es uno hexagonal, o puedes usar uno Torx. En mi caso yo no tengo la hexagonal a la mano, pero tengo un Torx 50 de 3/8 que bien me va a ayudar a aflojar este tornillo. Como podrán ver, ahí entró muy bien. Y pues bueno, yo lo que voy a hacer es aflojarlo. Ok, aquí lo que yo tengo ya es un contenedor para el aceite usado, y lo que vamos a hacer es terminar de aflojar este tornillo con cuidado. Aceite va a mojar tus guantes, entonces pues bueno, siempre procura de ponerte unos guantes de plástico, pues para prevenir que te manches con este aceite. Entonces pues bueno, ahí vamos a dejarlo drenar. Ya le hacía falta servicio, y pues bueno, vamos a darle un par de minutos. Muy bien, aquí vemos que sigue saliendo ya muy poco, y en la parte posterior de donde está saliendo el aceite, ahí podemos ver el filtro también. Aquí está. Ok, pues bueno, te vas a hacer una herramienta como esta o cualquier otra que sea para remover filtros, y lo único que tienes que hacer es aflojarlo, y poco a poco lo vas girando porque va a seguir cayendo aceite. Entonces deja tu contenedor y afloja ese filtro también. Aquí ya lo aflojé, y ahora simplemente lo tengo que desenroscar lentamente. Como te dije, va a seguir saliendo aceite, mira. Y pues bueno, nos vamos a cerciorar de que todo este aceite contaminado caiga siempre en tu contenedor. En este caso yo tengo un contenedor que sirve para reciclar este aceite una vez que se llene. Entonces pues bueno, yo voy a dejar ahí otro par de minutitos que siga escurriendo para comenzar a limpiar el área. Muy bien, para esta operación lo que yo hice fue conseguir este filtro, desde los más económicos pero de buena calidad todavía. Y este es Fram, y es para aceite sintético, y la clave aquí está abajo. Espero mi cámara lo pueda captar. Sí, claro, ahí se ve. Entonces pues bueno, yo lo que hago es abrir esta cajita y lo vamos a sacar, y nos vamos a cerciorar de que su empaque esté fijo. Aquí podemos ver que está listo este filtro para ser instalado, y lo vamos a dejar aquí a un lado. Vamos a abrir nuestro aceite nuevo y vamos a vertir un poco de aceite en el filtro para que no entre completamente vacío al motor.
Este es el tipo de aceite que voy a usar para mi vehículo. Es un 020 completamente sintético y voy a usar una marca buena que es Castrol. Entonces pues bueno, tú decides qué marca usar para tu vehículo. Yo quiero ponerle este aceite porque es una de las mejores marcas que existen en el mercado y evidentemente le va a dar una mejor vida a tu motor. Que quede claro que no estoy haciendo promoción, simplemente son preferencias y a mí en particular me gusta este aceite. Miren, aquí específicamente dice para Toyota. Entonces pues bueno, parece que estamos bien. Ya vertí un poco de aceite fresco, de aceite nuevo, y con este dedo vamos a poner un poco de aceite en lo que es el hule de este filtro, y esto es con la finalidad de a la hora de instalarlo podamos apretarlo de una forma más sencilla sin tanta complicación. Aquí podemos ver que ya le di una limpieza en la parte del housing donde va nuestro filtro y nuestro tornillo. Ok, aquí ya lo puse así nada más sobrepuesto. Lo que voy a hacer es darle cuerda con la mano y posteriormente lo vamos a apretar con el amaneral, y de igual manera vamos a colocar nuestro filtro nuevo y le vamos a dar cuerda aquí nada más. Ahora es importante que tengas cuidado cuando estés apretando este filtro. Yo en lo personal simplemente lo hago con la mano y le pongo toda la fuerza posible hasta donde tope, ya que es un aluminio bastante delgado y si usas una herramienta lo puedes fisurar y vas a tener goteras de aceite. Entonces pues bueno, bajo este principio yo llevo haciendo tiempo esto y difícilmente después de apretarlo con la mano va a tener goteras de aceite, créeme. Y pues bueno, aquí le vamos a dar con el amaneral y le vamos a dar un torque de muñeca a este tornillo. Aquí hay un poco de contexto. Aquí le puse 2017 Yaris IA y le puse la capacidad de aceite que puede llevar este vehículo y nos muestra que lleva 4 litros con 400 gramos de aceite ya llenado con todo y el filtro. Entonces pues bueno, esa es una, y la siguiente es, aquí tenemos la bayoneta limpia y tenemos 2 puntos, espero se puedan ver, se puedan marcar, vamos a ver, ahí están, aquí tenemos 1 y 2, entonces tenemos que cerciorarnos que cuando estemos haciendo el llenado llegue al segundo punto. Ok amigos, entonces pues bueno, el bote que compré de aceite a completa para este aceite y nos va a sobrar todavía un poco. Entonces pues bueno, muy importante, su vehículo debe estar nivelado. Como podrán ver, ya lo bajé de las torres y el gato, que esté a nivel para que no nos vaya a dar a falsas lecturas la bayoneta. Aquí como podrán ver, esta botella tiene las medidas y aquí podemos ver que este es 1/4, 1,5, 2 y así nos vamos, ¿verdad? Entonces aquí está 4.5, entonces básicamente medio litro de aceite no vamos a ocupar de este botellón. Entonces pues bueno, vamos a ponerlo en el vehículo. Ya estamos aquí en la cabina. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta luz. Lo que hice fue encender el vehículo para dejarlo calentar un poco y sin mover el vehículo nos vamos a ir aquí a la pantalla y le vamos a dar a esta opción de aquí, que es la de aplicaciones. Una vez que estamos dentro de aplicaciones, le vamos a dar aquí en mantenimiento. Ay, no sé qué pasó ahí. Aquí. Y una vez que estamos aquí, le vamos a dar en Schedule, Due, y le vamos a dar aquí en Reset, aquí abajo. Entonces le vamos a apretar aquí la función Reset, la vamos a presionar, perdón, y automáticamente se corrió a 100%. En 4 meses o 5,000 millas, lo que venga primero va a ser un cambio de aceite. Y ya saben, tienen que pasar 15,000 millas para volver a cambiar las bujías de este vehículo. Ok, pues muy bien amigos, ya quedó. De aquí ya nos salimos, nos vamos al menú principal y la luz desapareció. Pues muy bien, aquí ya quedó su tapa bien puesta. Asegúrate que entre bien, ya que el housing es plástico también y cuesta un poco de trabajo a la hora de meterla. Va a dar solamente como que 1/4 de vuelta, ok, para cerrar completamente y sellar, y esta que quede bien puesta hasta abajo.
Muy bien, pues bueno amigos, hemos dado por concluido lo que es el servicio de aceite de este vehículo. Sin embargo, es el servicio completo, entonces pues bueno, esto solamente fue la primera parte. No quiero hacer este video tan tedioso. Por si solamente querías esta información, si quieres continuar con lo que es el resto de la afinación del vehículo, sígueme en la siguiente parte. Y pues bueno, te deseo lo mejor, que tengas bonito día. Hasta la próxima.